que se denomina piping. Es el concepto que vamos a revisar hoy día. Ya muchachos, entonces, la clase pasada comenzamos a ver un grupo de conceptos de esta segunda parte del curso, de esta segunda prueba, donde casi todos están orientados a tratar de explicar las distintas partes de la tarjeta madre y a qué están orientadas. La clase pasada estuvimos viendo específicamente el concepto de interrupciones y hacia dónde estaba orientado el tema de interrupciones, que estábamos hablando que eso nos permite, por ejemplo, la multitarea, nos permiten procesos concurrentes, nos permiten bastantes cosas. Entonces estuvimos explicando de qué se trataba el tema de interrupciones. Yo ya subí esa información al Educa. Hoy día vamos a seguir con este tema de los distintos conceptos y vamos a ver hoy día el concepto de piping, ¿ya? Entonces, como yo le explicaba, hasta las clases antepasadas estuvimos entendiendo o revisando lo que es el procesador, pero hasta ahora habíamos visto solo un procesador que era capaz de hacer una tarea. Era un procesador que era capaz de hacer una monotarea, o sea, una única tarea, y no tenía la capacidad de en algún momento ejecutar alguna otra acción, ¿ya? Entonces nosotros decíamos que las interrupciones son lo que le daban esa nueva capacidad, porque ahora el procesador podía interrumpirse e ir a atender un nuevo proceso. Lo que les explicaba que este tema de las interrupciones le permite la capacidad al procesador de trabajar como un experto en ajedrez, que está jugando ajedrez con un conjunto de personas, de jugadores, digamos, en distintas mesas, y el único experto es capaz de jugar con 4, con 5 personas ajedrez a la vez, y va dando vuelta a través de esa persona conforme lo vayan necesitando, ¿ya? Es bien parecido el tema. Bueno, dentro de este concepto de cómo mejorar el trabajo del procesador, aparece una nueva idea que se denomina piping, ¿ya? Que se denomina piping. ¿De qué se trata esta nueva idea de cómo hacer que el procesador todavía lo aprovechemos más? ¿Ya? Se trata de lo siguiente, se trata de imitar lo que dice aquí la presentación, se trata de imitar el trabajo que se hace, por ejemplo, en un centro de lavado de vehículos. Tenemos 3 formas de lavar vehículos, ¿ya? La primera forma, que es la que está acá abajo, una sola persona puede ponerse a lavar un vehículo y lo moja primero, después le echa algún detergente, luego lo enjuaga, después lo seca, y esa persona va a tener una cierta capacidad de trabajo, una cierta velocidad de trabajo, y producto de esa velocidad de trabajo se va a demorar una cierta cantidad de tiempo en lavarnos un vehículo. Una segunda forma de lavar el vehículo sería que un grupo de personas, como está acá arriba, un lavado familiar, digamos, un grupo de personas en forma paralela se coloque a lavar el vehículo. Uno lava la parte de adelante, uno más atrás, otro limpia las ruedas, ¿ya? Otro lo va secando. Profe, eso era como hacer el proceso en paralelo. Exacto, esto sería hacer procesos en paralelo. Esto diríamos entonces que este proceso, que es lavar el vehículo, está siendo atendido por los procesadores, por los servidores, en este caso por los servidores, digamos, por las personas, está siendo atendido en forma paralela, ¿ya? Entonces, por supuesto, de que dependiendo de la velocidad de las personas que laven este vehículo, van a poder este grupo a lavar este vehículo en un tiempo bastante menor, y va a ser mucho más rápido el lavado del vehículo que si lo hace una sola persona. Hasta ahora, nosotros habíamos hablado de un procesador que hacía un solo proceso por vez, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando del caso del señor que está solo lavando el vehículo, ¿ya? Pero eso tenía un error, tenía un problema de que se perdía algo en el proceso de eso, ¿no? Bueno, sí, pero eso va a ser después. Te está adelantando un tema en Python. Bueno, el hecho es que existe este otro que es como el extremo, que yo pudiera tener una tarjeta madre que tuviera 2, 3, 4 procesadores, 2 o 4, perdón, porque son 2 elevado a 4 procesadores, y me pudieran estar atendiendo un solo proceso a la vez. Esto se llama paralelismo, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo, sin tener esta capacidad de paralelismo, que es caro, que es difícil, atender más vehículos por vez si no tengo la posibilidad de hacer eso? Entonces, una de las cosas que se ingenió en el diseño de los procesadores es generar lo que se llaman etapas de pipeline. ¿Qué significa etapas de pipeline? Al igual que en los lavados de vehículos, generar estaciones de trabajo, o sea, un grupo, el dividir
el ciclo de una instrucción, que es el fetch, es la decodificación, la ejecución, el incremento del program counter, ¿ya? La grabación de los datos, eso es dividirlo, hacerlo, separarlo al interior del procesador, de tal manera que funcione como la tercera figura que está en la esquina acá, donde metemos un vehículo que primero pasa por la estación de, por ejemplo, de mojado, se moja, luego pasa un poquito más allá y pasa por la estación ahora donde le echan detergente. Luego pasa un poquito más allá y pasa ahora a la estación donde lo van a lavar finalmente, ¿ya? Y después lo enjuagan y lo secan, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de este sistema? Que cuando el primer vehículo pasa por la estación de mojado, ¿ya? Y pasa a la siguiente que van a echar detergente, ya la de mojado está desocupado y puede comenzar a mojar al siguiente vehículo. No sé si entienden la idea. Una vez que la que estaba mojado y pasó a la estación de detergente y va ahora a la estación de lavado, al siguiente punto, ya puede el que se había mojado pasar a la de detergente y uno nuevo entra mojado. ¿Entienden la idea? Y comenzamos a hacer una hilera, y que esto en la industria se llaman líneas de producción, donde hay estaciones de trabajo, donde se van haciendo pedazos del trabajo total, se van haciendo en distintas estaciones. La tremenda gracia que tiene esto, que siendo el proceso igual de lento que cuando lo hacía una sola persona, ahora, dependiendo del número de estaciones, logro tener un vehículo lavado en un menor tiempo que lo que si lo lavara una sola persona. ¿Por qué? Porque en el momento no hay ninguna estación intermedia que no está siendo utilizada. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces entra una instrucción, se realiza el fetch de esa instrucción, pasa a la etapa de decodificación y entra la siguiente instrucción ya a hacer su fetch. ¿Ya? La siguiente instrucción pasa, después en el siguiente ciclo, en la siguiente etapa, pasa la que estaba en decodificación a ejecución, la que se hizo el fetch pasa a decodificación y pasa una nueva a fetch. Y así va, y la tremenda gracia que vamos a tener que ahora en un periodo más pequeño van a estar saliendo las instrucciones, se van a realizar, se van a poder ejecutar más instrucciones por unidad de tiempo, pero ninguna instrucción va a haber sido ejecutada más rápido que antes. Se van a haber ejecutado a la misma velocidad, incluso como va a ver después hasta más lento que antes. Pero como están aprovechando las etapas que están vacías de la unidad, logramos atender más instrucciones por tiempo. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a revisar hoy día. No lo vamos a conversar tan en detalle, esto está escrito ahí, lo tienen en Educa, pero sí lo vamos a ir revisando. Entonces, ¿por qué se genera esto? Por la tremenda pregunta de cómo podemos hacer que sean más eficientes los computadores, de qué forma podemos aumentar la velocidad de procesamiento. Entonces, la primera pregunta uno dice, ya, los computadores, como lo hemos estado viendo, ¿cómo le aumentamos la velocidad del procesador? Una posibilidad que tenemos es que podemos construir circuitos que sean más rápidos. Pero el problema es que si construimos circuitos que son más rápidos, necesitamos mejores materiales, necesitamos mejor tecnología, y eso produce que nos aumenta el precio, por un lado. Y por el otro lado, tal como dice aquí el estado del arte, quizás no tengamos la capacidad para producir esos circuitos que deben ser tan rápidos. Otra forma de hacer que el computador pueda ejecutar más cosas más rápido se denomina la concurrencia. ¿Y qué significa la concurrencia? La concurrencia es hacer más de una cosa a la vez. Eso es concurrencia, más de una cosa a la vez. Ahora, eso de hacer más de una cosa a la vez, que se denomina concurrencia, tenemos dos formas de hacerlo. La mejor podría ser que sea a nivel de procesador, donde tenemos un paralelismo absoluto. ¿Qué significa? En la misma tarjeta madre tenemos dos procesadores, tenemos 4 procesadores ya dedicados a atender esos procesos en forma paralela. Por supuesto que esta forma, que es el paralelismo absoluto de concurrencia, nos permitiría tener un computador mucho mejor, mucho más rápido, pero por supuesto muchísimo más caro, ¿ya? Pero existe otra forma de también aprovechar el procesador, que se llama a nivel de instrucción. O sea, ahora estar atendiendo más de una instrucción a la vez, ¿ya? Más de una instrucción en el mismo procesador, pero en distintas etapas cada instrucción, en distintas etapas de tiempo. Y a eso se le denomina piping, que es lo que vamos a ver ahora. Aquí hay un ejemplo que puede ser medio tonto, pero se trata de que se entienda la idea. Si yo necesito tomar algunas tartas y tomar la tarta, empaquetar la tarta, cubrirla y luego tenerla en un lugar de almacenamiento, entonces yo tengo un conjunto de tareas que serían como las del ciclo de instrucción, ¿ya?
Entonces sería un conjunto de tareas donde primero hay que poner una caja vacía en la mesa. La segunda tarea sería meter una carta en la caja. La tercera tarea sería cerrar y precintar la caja, colocar la cinta y todo. La cuarta tarea, ponerle la etiqueta a la caja. Y la quinta tarea sería llevar la caja a un contenedor. Esas serían 5 tareas, ¿ya? Suponiendo que una sola persona haga esas 5 tareas, y suponiendo que se demorase 10 segundos en cada tarea, esta persona va a poder entregar una tarta empaquetada cada 50 segundos. Eso le queda claro, ¿cierto? Porque se ha demorado las 5 tareas esa velocidad. Ahora, si lo que nosotros hacemos es contratamos a 5 personas, pero no son la misma persona que antes, porque la persona de antes tiene una cualidad, sabía hacer la carta entera, todo el proceso. Sin embargo, contratamos 5 personas y nos traemos una persona que lo único que sabe es colocar caja. Es su única tarea. La necesito menos especializada, en un circuito que hace menos cosas. Lo único que sabe es colocar una caja, nada más. Tenemos una segunda persona que lo único que sabe es colocar la torta en la caja. Ninguna cosa más. No sabe nada más. Y las vamos colocando, y así vamos a tener que él coloca una caja, la pasa para el lado, este coloca la torta y este coloca la siguiente caja al tiro. No sé si se entiende. Toma la caja, este la guarda, y este al tiro coloca la siguiente caja de la torta y este coloca otra caja más. Resultado final. Cada proceso se va a demorar los mismos 10 segundos. Cada subproceso. Cada torta en salir, desde que se coloca la caja hasta que salga, se demora los mismos 50 segundos. Se demora lo mismo cada torta. Pero ¿cuál es la diferencia? Cada 10 segundos sale una nueva. ¿Se entiende? Y ahora tenemos un proceso que no se ha acelerado para nada. No es más rápido. Se demora exactamente lo mismo en ejecutar una acción. Sin embargo, gracias a la división en etapas, hemos logrado ahora quintuplicar la velocidad. Saca 5 tartas en el momento que el otro proceso, que no se hacía esto, solo sacaba una. ¿Se entiende la idea? A eso se le denomina pipering. Entonces, el pipering es la división del ciclo de instrucciones, del ciclo que nos permite ejecutar una instrucción, en etapas independientes. Donde una vez que ha sido utilizada una etapa y pasa a la siguiente etapa de instrucción, esa etapa que quedó desocupada comienza a atender la siguiente instrucción. Y así es en forma secuencial hasta lograr eso. Esa es la idea en términos generales. Ahora vamos a ir pasando rápido, que tiene algunos pros, algunos contras. Por ejemplo, aquí tenemos una primera descripción. Vamos a suponer que lo que antes habíamos visto, teníamos una lógica aquí combinacional o una lógica austera, ya que nos permitía realizar una acción, y luego tenemos que tener guardadas los resultados de esa acción. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener que esta lógica combinacional o esta lógica o esta electrónica, por ejemplo, en realizar un cómputo requiere 300 nanosegundos. 300 nanosegundos. Nanosegundos son, un nanosegundo es una 1000 millonésima de segundo, por si acaso. Entonces este requiere 300 nanosegundos. Y vamos a suponer que este registro, para almacenar los resultados de esta lógica, va a necesitar 20 nanosegundos para escribir los resultados. Lo que quiere decir que en el reloj debe tener al menos un ciclo de 320 nanosegundos. Cada 320 nanosegundos voy a poder ir haciendo una acción en esto que está aquí. ¿Ya? Aprovechamos de explicar un concepto que son los MOPS. Cuando nosotros estamos midiendo la velocidad de un procesador, no tenemos que fijarnos solamente en el clock del procesador. El clock es el reloj, el que va dando pulso, y eso podríamos tener un clock de 800 MHz, 1 GHz, 2 GHz, de distintas cosas. Lo que más nos interesa a nosotros del procesador, más que la velocidad con la que funciona su clock, son la cantidad de operaciones que hace por segundo. O sea, yo puedo tener dos procesadores que estén recibiendo la misma cantidad de clocks por segundo, y dependiendo de la tecnología interna con la que fue creado uno o el otro, uno pudiera tener más operaciones por segundo. La palabra MOPS significa millones de operaciones por segundo. O también se denomina MIPS también, que son millones de instrucciones por segundo. Entonces lo que más nos interesa a nosotros en un computador es cuántas operaciones por segundo hace ese procesador, más que qué velocidad tiene. Así es que yo pudiera tener un procesador más rápido que el que tiene otra persona, pero sin embargo la otra persona, su procesador ejecuta muchas más instrucciones, mucho más eficientes. No es una medida de velocidad la cantidad de clock que recibe un procesador. Entonces MOP, millones de operaciones por segundo. Entonces vamos a suponer que este logra realizar cada 320 nanosegundos una instrucción. Si yo divido
si yo divido esa operación ahora en bloques y genero 3 bloques diferentes en esa lógica combinacional, por fuerza, para que no se pierdan los resultados que ha realizado un bloque, voy a tener que aumentar colocando algunos registros que almacenen los resultados intermedios. Por lo tanto, si coloco 3 bloques en el mismo que vimos recién, voy a tener que aumentar en 2 registros. Por lo tanto, si divido en 3 bloques ahora, ahora se puede iniciar una operación apenas se haya completado el estado A. Esto quiere decir en 120 nanosegundos, porque ahora vamos a tener 3 bloques de 100, 100, 100, y cuando se complete la primera acción, 100 más 20, vamos a estar listos para comenzar la siguiente y comenzar una instrucción acá. Cada 120 nanosegundos comenzaría. ¿Ya? Bueno, esto quiere decir que cada 120 nanosegundos se puede iniciar una nueva operación. La latencia se incrementa. ¿Qué es lo que es la latencia en los circuitos electrónicos en computación? La latencia es cuando yo solicito una acción a ese circuito, lo que se demora en completarme esa acción. La latencia de un sistema de comunicación es desde que yo le pido un dato a que él me entregue el dato, lo que se demora, esa es la latencia. La latencia del disco duro es lo que se demora el disco duro entre que yo le solicito un determinado dato de una determinada localidad y lo que se demora en devolverme, esa es la latencia del disco duro. Siempre la latencia es el tiempo que se demora un dispositivo, un circuito, entre que yo le solicito una acción y él la termina, y él la realiza. En este caso, la latencia de este circuito en total aumenta porque cada instrucción se va a demorar ya no los 320 de delante, sino que ahora 360 nanosegundos, porque aquí se han incorporado 2 registros intermedios que le agregan 20 nanosegundos cada uno. Por lo tanto, el circuito en general es más ineficiente, porque se demora 360 nanosegundos completando una instrucción. Pero fíjense que, aún siendo así, como no es serial, cuando no tiene el pipeline, si yo divido en 3 operaciones, cada 120 nanosegundos se va a ir ejecutando una nueva. Por lo tanto, si tomamos este punto, vamos a darnos cuenta que cada 120 nanosegundos va a ir terminando una instrucción. Por ejemplo, en este punto, ¿ya?, donde van las distintas operaciones, al tercero ya la primera operación ya se está atendiendo el bloque C, por lo tanto ya en este tiempo está terminando la operación 1. Pero como esto va hacia allá, en 120 nanosegundos ya se termina la operación 2, y en 120 nanosegundos se va a terminar la operación 3, esta cosa va así, ya cerca lo rojo. Entonces en este ejemplo hay 3 operaciones que se pueden ejecutar de manera simultánea. Simultáneas entre comillas, son pedacitos de instrucciones que se están ejecutando en forma simultánea. No hay paralelismo. Entonces, si le colocamos segundo, quiere decir que se va a demorar los mismos 360 nanosegundos una operación, pero como yo les decía, cada 120 nanosegundos aparece una nueva operación. ¿Ya? Resultado de eso, ¿qué nos significa? Vamos a estar porque esto es lo mismo. Ahí está lo que le estaba diciendo. Aquí la única explicación que le puedo decir que una mala forma de dividir las operaciones serían hacer operaciones unas que demoren poquito y otras operaciones que demoren bastante. Porque lo que va a suceder en la primera etapa, se va a terminar una instrucción muy luego, y esa etapa va a tener que esperar que esta otra transcurra todo este tiempo antes de poder meter la siguiente operación y se van a empezar a generar estos espacios en blanco que son tiempos muertos. Entonces la idea es tratar de dividirlo en pedazos de instrucciones del mismo tamaño, en lo que es tiempo, ¿ya? Pero quería verles el ejemplo, aquí más o menos les puedo mostrar. Entonces imagínense. No sé si se lee, ¿ya? Pero por ejemplo, con lo que estábamos viendo delante, cuando teníamos un solo estado de pipeline, que en total del tiempo, la latencia era de 320 nanosegundos, teníamos 3,12 millones de operaciones por segundo. O sea, ese circuito nos permitía 3,12 millones de operaciones por segundo, teniendo una latencia de 320 nanosegundos. Si es que dividimos ese ciclo de instrucción, si los dividimos en 3 etapas, en 3 estados, ahora la latencia va a ser más grande,
porque ahora vamos a tener una latencia de 360 nanosegundos. Pero miren lo que sucede. Pero las operaciones que se generan por segundo son 8,33 millones de operaciones por segundo. O sea, más que duplicó, casi triplicó la cantidad de operaciones que puede trabajar, siendo que tiene ahora una latencia, siendo que ese procesador se demora más en cada instrucción. Y si lo dividimos en 6 estados, entonces llegamos a tener una latencia de 420 nanosegundos, que es terriblemente más tiempo que los 320 iniciales. Pero fíjense que con los 6 estados logramos tener 14,29, casi 14,3 millones de operaciones por segundo. O sea, hemos casi quintuplicado la velocidad de operación de ese procesador con solo haberlo dividido en 6 pedazos. Ya con solo haber dividido en 6 etapas ese ciclo de instrucción. En este momento uno podría decir, pero que está buena la cosa, o sea, sigamos dividiendo y dividámosla en miles de pedazos. El problema es que no es así. El problema es que cada vez que nosotros dividimos, tenemos que incorporar una unidad de grabación, una unidad intermedia de registro que permita almacenar esos resultados hasta que se ocupe la unidad siguiente. Esta unidad nos va entregando latencia y llega un momento que esa latencia que está entregando es tan grande que ya no se justifican más etapas. ¿Ya? Entonces, si bien fue una muy buena idea este tema del pipeline, es una muy buena idea porque nos permite tener una mayor cantidad de operaciones por segundo, nos va aumentando la latencia de tal manera que llega un momento que ya no se justifica la división. ¿Ya? ¿Cuántas son las etapas típicas o las etapas más razonables que han habido hasta ahora en lo que es diseño? Llegan aproximadamente a 6 etapas. Por ahí, como 6 etapas son las que hoy día se tienen. ¿Se entiende el concepto de pipeline? Bien, ahora, como les decía, yo voy a pasar algunas cosas así más o menos rápidas. Esto más para lectura, lo que tienen. Vamos a ir deteniéndonos en cosas que necesiten ser explicadas. Una primera pregunta es, ¿qué puede fallar en una unidad de pipeline? ¿Qué puede hacer que falle el pipeline, que nos sirva? Vamos a avanzar un poquito más para que lo puedan entender. Puede que hayan operatorias donde la siguiente operatoria depende del resultado de la anterior. Por ejemplo, en esta operatoria dice que hay que sumarle a A hay que sumarle el valor de B. Y resulta que aquí dice que hay que cargarle a A, hay que cargarle los 50. Por lo tanto, mientras no se le cargue a A con 50, no puedo sumarle el otro valor. Entonces, esta operación está dependiendo de esta. Por lo tanto, hay que esperarse que se termine esta para que suceda. ¿Entiendes? Igual aquí. O sea, resulta que dejarlo en B, aquí tengo problemas porque dice luego almacene B en esta dirección. Almacene B en esa dirección, o sea, mientras yo no tenga el resultado, no puedo ir a almacenar nada. Entonces ahí tengo un problema, ¿ya? Donde tengo la dependencia de una operación con otra que me hace que las demás dependan del resultado de esta operatoria, ¿ya? Y esa cosa lo que me produce, y ahí tengo el B, porque aquí el resultado va a quedar en el B, necesito tener el B para saber que tengo que ir a almacenar, y ahí entonces tengo un problema porque ahora tengo operaciones que dependen de los resultados de las anteriores. Bueno, así que este tema del pipeline, si bien fue interesante, bonito la idea, la verdad es que la operatoria de los pipelines no es tan simple, y hay que estar viendo qué es la operatoria, si hay dependencia o no dependencia, y se han realizado un conjunto de soluciones, como por ser, a ver si, no sé, no me acuerdo si están acá, pero por ejemplo, a ver, voy a ver, no, más adelante se los voy a mostrar. Ya. Bueno, ¿qué es lo que se han hecho para solucionar estos problemas? Por ejemplo, se generan instrucciones intermedias de no opera, ¿ya? Cosas de esperar a que el resultado esté hecho. El problema es que al meter operaciones no opera entre medio, estoy otra vez volviendo a hacer un poquito ineficiente el proceso. Pero en este tema es que cuando hay dependencia no hay otra forma de hacer eso. Por lo tanto, si bien pipeline es bueno, no es una maravilla así de que nos cuadriplica, nos quintuplica la velocidad, sino que tiene un conjunto de cosas, pero sí nos permite una mayor eficiencia y por eso lo estamos revisando y por eso existe. En todos los procesadores actuales existen las unidades de pipeline. Bueno, ¿cómo se divide el ciclo de una instrucción? Estas son más o menos las operatorias diferentes que tiene el ciclo de una instrucción. Primero, que es el tratamiento del program counter, o sea, el llevar el program counter o traer el valor del program counter, ¿ya? La verdad es que, si lo vemos, esto funciona así, al revés.
lo que tenemos acá abajo sería la primera operatoria que realizaría el ciclo de una instrucción, que es el fetch. La primera cosa nosotros decimos fetch, eso es lo primero que hacemos en una instrucción. Entonces él va a buscar, esto nos permite ir a buscar el código de operación a la memoria. Luego de eso, esa sería una etapa independiente, que la hace solito. Luego de eso viene la decodificación. Hay una unidad dedicada a decodificar esa operación. Y luego viene esta etapa que es la ejecución, la fase de ejecución. Y una vez que se ha terminado la fase de ejecución, muchas veces hay que escribir el resultado en la memoria. Y una vez que se escriben los resultados en la memoria, cuando son instrucciones de escribir el resultado en la memoria, luego se incrementa el program counter, actúa el program counter y nos vamos a nuevo fetch. Y así el ciclo de una instrucción. ¿Ya? Estas son las etapas como las más lógicas en las que se divide el proceso de ciclo de una instrucción. ¿Ya? Por lo tanto, más o menos esta es la forma como la que opera, y esto se va a convertir después en las distintas etapas de pipeline del procesador. Aquí le incorporamos los registros intermedios para que vayan teniendo esas distintas etapas, para que vayan teniendo la posibilidad de traspasar sus resultados a la etapa siguiente. En términos generales, a esta se le llama, o a esta forma de división se le llama, por su función, se le llama F, D, E, M y W, ¿ya? Donde F es el fetch, aquí tenemos la operación, a ver, no, pues la decodificación, perdón, FD, operación, ejecución, memoria y escritura. Bien, ahí está un poquito más detallado cómo sería finalmente el ciclo de una instrucción. Recuerden que todo eso que estamos viendo en este minuto no es software, es hardware, ¿ya? Y es la forma como está implementado el hardware. Y aquí sería la forma entonces como está implementado en el interior del procesador para que la unidad de control realice el ciclo de instrucción con pipeline. Esta forma sería. Bien, muchachos, eso en términos generales. ¿Qué me interesa saber? Que entiendan que el pipeline es la división en etapas del ciclo de instrucción que nos permite tener mayor número de operaciones por segundo. Bien, aquí hay un montón de explicaciones que vuelve a darles algunos ejemplos, eso yo no se los voy a estar mostrando ahora, ¿ya? Sí les puedo decir, por ejemplo, ahí están las etapas que les decía, la F, la D, la O, E y W. Esas serían las etapas actuales, las etapas lógicas actuales en las que se divide la operación de las instrucciones. Lo que tienen que tener claro es que pipeline no es paralelismo, es totalmente diferente a paralelismo. No es paralelismo, sino que sigue habiendo una ejecución secuencial de todas las instrucciones, solo que se aprovechan etapas que ya han sido utilizadas al interior de la unidad de control para que sigan atendiendo las siguientes. ¿Ya? La anterior, esta forma que está mostrado acá, es una ejecución secuencial pura. La siguiente, estas son las distintas etapas de acciones. Es una ejecución paralela pura, ¿ya? Totalmente paralela. Y esta sería una ejecución con pipeline, ¿ya? Y esa sería la solución intermedia. Bien, muchachos, eso en términos generales. Otro de los problemas grandes que hay son las bifurcaciones, ¿ya? Eso ya lo acabamos de hablar, si dos comparten. ¿Cómo se soluciona esto? Lo que yo les decía, se meten cuando hay problemas, cuando hay algunos problemas, se van generando instrucciones intermedias que nos consumen, que consumen procesador, pero que no realizan acciones. Por ejemplo, aquí tenemos los no opera. Tenemos aquí un problema donde se está dependiendo el R1, depende aquí de que sea cargado con 200, por lo tanto tal instrucción, y luego se generan estas no operaciones. Las no operaciones son operaciones que no hacen nada, pero que consumen el procesador porque tiene que ir a buscarla, hacer el fetch, tiene que decodificarla y tiene que hacer cuenta que no hay nada. Entonces en ese le está dando tiempo, mientras por fin el R1 ya tiene su dato y ahora se genera esa otra. Se genera esa otra instrucción y ahora los no opera empiezan a esperar. ¿Ya? Esto podría decir alguien, oiga, pero otra vez nos hace demorar lo mismo que se demoraba antes. Claro, es cierto, pero la verdad es que no todas las instrucciones necesitan esto, por lo tanto sí hay un avance, sí hay una mejoría. Bien, como yo les decía, otra de las formas donde hay que detener el pipeline, ya intentando tener alguna anticipación,
no sé si por aquí lo tengo, la de detección y resolución, son las bifurcaciones. ¿Qué son las bifurcaciones? Cuando yo tengo una instrucción que me dice, si, por ejemplo, A es mayor que B, salte a tal lugar, y si no, salte a este otro lugar. Entonces, ¿cómo saber si la siguiente instrucción es un salto a uno u otro lugar? ¿Cómo saber a dónde saltar si todavía no ha terminado la comparación? Por lo tanto, ahí tenemos otra que se ve obligado otra vez a detener el pipeline o a retrasar el pipeline hasta tener el resultado de la comparación para poder meter la siguiente instrucción. Hay veces, fíjense que en esta cosa hay algo entretenido. Si ustedes recuerdan cómo es que ustedes, la forma en que programan, ustedes hacen muchos ciclos, muchos while, ¿ya? Y los while son ciclos de cientos o a veces miles de veces, donde en todo momento se está haciendo una comparación. Y en el while solamente una vez se va a salir del while. ¿Se entiende eso, no? Por lo tanto, si la instrucción es un while, la unidad de pipeline supone que como de todas las miles de veces una sola vez se van a salir, todas las veces hace las veces que hay que volver al while. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Porque solamente una vez va a fallar. Y esa vez que falle tendrá que devolverse la unidad de pipeline para atrás y volver a cargar ahora el nuevo lugar donde tendría que ir a salirse del while. Entonces hay toda una filosofía que yo no se trata de comenzar a explicarles de cómo trabaja esa cosa, pero hay toda una forma de análisis donde al interior del procesador se van haciendo algunas anticipaciones. Si hay un while, y ese while, lo más lógico es que vuelva, se van cargando inmediatamente las instrucciones de la vuelta. Pero si se detecta que ha llegado un momento en que ya no tiene que volver, ya el pipeline va a estar cargado. Pero ¿qué es lo que se hace? Se descarga el pipeline, la unidad de pipeline se detiene, descarga esas instrucciones de más que puso y carga las nuevas. Claro, se va a demorar ahí, pero una vez, de todas las miles de veces. Y nuestros programas están llenos de while, están llenos de while, de for, de todas esas cosas. Bueno, en términos generales eso quería explicarles. Aquí hay un montón de cosas que no es mi intención que ustedes esto se aprendan de memoria ni nada. Solo para qué sirve la unidad de pipeline. En términos generales, para qué está hecha. Bien, niños, eso era lo que quería explicarles. Hay un detalle importante que me faltó explicarles la clase pasada respecto a las interrupciones, que lo estaba conversando con uno de sus compañeros hoy día. La clase pasada nosotros dijimos que las interrupciones les daban la posibilidad al procesador de realizar más de una operación a la vez, pero que eso no era tan simple así, porque había lo que se denominaba una prioridad de una interrupción respecto a otra. O sea, no se llegaba y atendía una interrupción, sino que primero se verificaba qué prioridad tenía esa interrupción. Y si tenía más prioridad que la acción actual que se estaba realizando, entonces se atendía. Si no, no se atendía simplemente. ¿Se recuerdan de eso, no? Las interrupciones tenían prioridad, ¿ya? Hay un detalle. Hay veces, en lo normal de la ejecución de los computadores, eso es así. Pero hay veces que yo quiero trabajar con procesos que necesito que el computador los atienda sí o sí, independiente de que él opine de que esa interrupción no tiene esa prioridad, ¿ya? Independiente de ello, yo quiero que me atienda esa interrupción. Hay una primera parte donde yo pudiera entrar al sistema operativo y cambiarle la prioridad a mis procesos. Yo entro a los procesos y le modifico la prioridad. Y hay uno que me interesa mucho a mí y le aumento su prioridad. Yo lo puedo hacer eso en el sistema operativo. Hay que tener cuidado porque pudiera estarle bajando la prioridad a un proceso que sea muy importante para el sistema operativo. Pero hay un caso más extremo todavía. Hay veces que yo estoy trabajando en el computador en un proceso muchas veces industrial y son procesos que son de alta velocidad. Por ejemplo, yo pudiera querer tener un programa que me es capaz de medir cuando una figura o algo pasa por un determinado punto, ¿ya? Puede que en el momento en que pase en ese punto y el dispositivo que está leyendo eso me avise el computador que tiene que registrar o que tiene que contar o dejar de contar porque pasó tal cosa, puede que el computador esté atendiendo otra acción y pierda en ese tiempo y en el momento que lo atienda ya el punto ya va por otra parte. Hay algunos procesos que son procesos, por ejemplo, de potenciales químicos, de variación de potenciales químicos, que suceden tan rápido que si el procesador se demora un par de milisegundos en atenderlo, perdemos algunas acciones. Entonces, hay veces que nosotros vamos a querer
trabajar con mi computador con procesos, pero en lo que se llama en tiempo real, ¿ya? En tiempo real. En tiempo real significa que se va a atender ese proceso en el momento que requiere ser atendido. Eso significa en tiempo real. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo he preparado mi proceso, lo más probable es que al ejecutarlo en el sistema operativo, ese proceso tenga una prioridad a la que le da el sistema operativo. Y puede que no sea la mejor de las prioridades. Entonces hay veces que yo voy a querer trabajar con mi proceso, pero darle una prioridad absoluta a mi proceso. En ese momento yo tengo que trabajar con otros sistemas operativos, que se denominan los RTOS. Los RTOS significan Real Time Operating System, sistemas operativos de tiempo real. ¿Ya? Entonces hay algunos sistemas operativos que son sistemas operativos de tiempo real. ¿Ya? El Linux tiene sistemas operativos de tiempo real, que se llama RT Linux, Real Time Linux. ¿Ya? Ahora, aquellos sistemas operativos de tiempo real me permiten algunos de mis procesos enclavarlos en interrupciones de hardware y no en las interrupciones de software que tiene el sistema operativo. ¿Sí? Entonces yo puedo, en un sistema operativo de tiempo real, puedo encadenar mi proceso a una interrupción que vaya directa al BIOS, directamente atendido por el hardware, y que no, el sistema operativo no toque esa interrupción. Entonces, en un sistema operativo de tiempo real, yo pues divido ahora y tengo interrupciones que son directamente atendidas por el hardware y otras interrupciones que son administradas por el sistema operativo. Y yo, lo que a mí me interesa que tengan atención absoluta, con máxima prioridad, las encadeno a esas atenciones directas hacia el BIOS, las atenciones directas hacia el hardware, y el resultado final de eso es que cuando se me genere esa necesidad de atención, mi computador me las va a atender de forma inmediata. Eso hacen los sistemas operativos de tiempo real. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo necesite trabajar cosas en tiempo real, necesito por fuerza trabajar con sistemas operativos de tiempo real. Si yo voy a hacer que mi computador esté fijando la trayectoria de un proyectil, por así decirlo, o de un robot, ¿ya? Si yo necesito decirle gire, tengo que decirle ahora gire, porque si me demoro, porque en ese rato justo estaba grabando un dato en el disco duro del sistema operativo, y un ratito después le dijo gire, ya no va a hacer lo mismo. Ya no llega al mismo lugar, ya no gira lo mismo y cosas de ese estilo. Entonces cuando yo tengo que trabajar con cosas que tienen que ser atendidas así, entonces tienen que trabajar con sistemas operativos de tiempo real. O con computadores que sean de monotarea. Al ser de monotarea es de tiempo real porque solamente lo está atendiendo a él, nada más. Eso se me había olvidado hablarles la clase pasada. Bien. Otro concepto que vamos a ver hoy día, son las 2:30, vamos a tener que ver una parte de este concepto y seguirlo después. Hoy día vamos a comenzar a hablar de la ALU. La unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica. Bien, esta que está aquí es la unidad aritmética lógica y yo creo que todos ustedes ubican la unidad aritmética lógica, ¿cierto? La unidad aritmética lógica, características de la unidad aritmética lógica que vamos a conversar en este minuto. Primero es un circuito combinacional, ¿ya? ¿Se acuerdan qué significa circuito combinacional? ¿Me pueden decir ustedes? ¿Por qué yo digo que es combinacional? ¿Por qué le doy esa característica? ¿Tú te acuerdas, no? ¿Qué significa? Por la compuerta lógica. Por las compuertas lógicas. Claro, tiene compuertas lógicas, pero porque los circuitos secuenciales también tienen compuertas lógicas. Pero ¿cuál hace la diferencia de que el combinacional sea diferente al secuencial? La diferencia, viejo, es un clock. Todos los circuitos secuenciales requieren un clock para operar. Los circuitos combinacionales, si bien son circuitos digitales, tienen la característica que operan sin esperar un clock. Y otra diferencia importante, que los secuenciales, aparte de depender de sus entradas, la salida depende de sus entradas, sus salidas dependen de sus entradas y de sus actuales salidas. ¿Se acuerdan? Los circuitos combinacionales, sus salidas futuras, solo dependen de sus entradas actuales y no de sus salidas actuales. Bueno, entonces, la ALU es un circuito combinacional. Un circuito entonces donde la futura salida de la ALU no depende de la actual salida de la ALU, solo de las entradas actuales de la ALU. Y lo otro es que no requiere un clock. Se le colocan dos acciones, se le colocan dos operandos y él comienza a operar. Entonces, una ALU, como está el dibujo acá, ¿ya? Una ALU tiene dos puertas de entrada, una puerta de salida,
donde en esa puerta de salida sale la operación entre los dos datos de sus puertas de entrada, y él va a tener aquí un conjunto de pines que le van a dar la operación que tiene que realizar. Si el conjunto de pines aquí tiene sume, él va a estar sumando todo lo que le coloque. Si dice aquí reste, él va a estar restando. Y así. Si él le dice haga un AND, él va a estar haciendo un AND. Y así funciona en todo el rato. Lo que tengo abajo es lo que se llama rebanada de bit. Es una ALU de un bit. ¿Ya? Es una ALU de no más de un bit, que lo que está haciendo en este caso es tiene las entradas de ese bit y nos entrega como salida un bit de salida. Tiene un acarreo de entrada y un acarreo de salida. Bueno, eso en sí. Ya. Bien, eso es la ALU. Ahora, la ALU es lo que hemos dicho hasta ahora, que es la que realiza todas las operaciones aritméticas y lógicas del computador. Por lo tanto, lo que vamos a echar un vistazo ahora, ¿qué operaciones? ¿Ya? ¿Cómo es la aritmética que trabaja? ¿Cómo es la aritmética que trabaja la ALU? En primer lugar, como ustedes pueden verificar aquí, la ALU trabaja con 1 y con 0, nada más. Sin embargo, nosotros a veces los datos nuestros los trabajamos como entero, a veces como doble, a veces le decimos que uno es de tipo float, flotante, punto flotante, y le vamos dando distintas características. Otras veces le decimos que es un string, ¿ya? Incluso en nuestros programas de alto nivel no nos deja sumar string, o se concatenan cuando yo lo sumo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que él ve los datos en el interior? Y eso va a ser interesante porque eso tiene que ver con la forma de representación interna de los datos. Aunque bien todos operan en la ALU, y todos operan en la ALU como un conjunto de bits, no todos los datos son representados de la misma forma en el interior del computador. Por lo tanto, lo que vamos a analizar ahora, en el estudio de la ALU, vamos a analizar cómo es que se representan internamente los datos. ¿Ya? Entonces, vamos a partir primero con el concepto, vamos a ver la parte aritmética. Primero con el concepto de representación finita. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ahí hay una chacha que yo se lo voy a explicar en detalle. ¿Qué significa el concepto de aritmética de representación finita? Nosotros, lo que nos han enseñado hasta ahora, lo voy a cortar un rato esto, ¿ya? Para que lo podamos ver. Lo que nos han enseñado hasta ahora es que la aritmética es infinita, ¿cierto? Nos podrían colocar un número terrible de grande de toda esta pizarra y igual nosotros lo leemos, y tiene cierta coherencia con nosotros. Pero sin embargo, los computadores tienen una capacidad de representación, tienen un número de bits que pueden trabajar y no pueden trabajar más grande que esos bits, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una capacidad de representación de 4 bits, ¿ya? Solo podríamos tener números que vayan desde 0, 0, 0, 0 hasta el más grande 1, 1, 1, 1. ¿Les queda claro eso, no? Entonces, por ser los computadores elementos físicos en el mundo real actual, la verdad que la aritmética es finita. ¿Qué quiere decir que la aritmética es finita? Hay un número que es el más chico que podemos colocar, el 0, 0 es el más chico. Alguien no puede inventar uno más chico que 0, ¿ya? Y hay un número que es el más grande que puedo colocar en este sistema que yo estoy colocando como ejemplo de 4 bits, que sería el F, ¿cierto? O el 15, el número 15, o F. Ese es el número más grande. Si yo a ese número más grande se me ocurre sumarle 1, ¿qué es lo que obtengo como resultado? Como resultado, 1 más 1, 0, 1, 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 pero este 1 se pierde porque no tiene dónde ser representados. Por lo tanto, si yo tengo el número más grande y le sumo 1, vuelvo al número más chico. Una de las primeras cosas interesantes de la aritmética finita es de que el número más grande que yo puedo representar, si le sumo 1, vuelvo al número más chico, al número más chico. Eso es terriblemente interesante porque eso nos da una característica circular de nuestro número. Una característica circular, o sea, yo podría hacer un círculo donde podría decir que este es el 0, voy a tratar de juntarle, este es el 0, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6,
el 7, el 8, el 9 y tengo el 0. ¿Me entienden? Este es el decimal, estoy tratando de explicarle el mundo decimal, no lo dice en el aquí. Bueno, sería circular. ¿Cuál es la gracia de los circulares? Yo digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 si le sumo 1. ¿Se entiende esa cosa? Ahora, lo más hermoso de los circulares es que yo me puedo ir en un sentido o me puedo ir en el otro sentido. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir que 3, este punto, si yo estoy en 3, para llegar a 7, para llegar a ese punto, necesito por fuerza desde el 3 sumar, adicionar, ¿cuánto? 3, 1, 2, 3, 4. Necesito sumar 4, ¿cierto? Pero fíjense una cosa, también pudiera restar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O entonces restarle a este sistema 6. Y llego al mismo punto. Entonces lo hermoso de los sistemas finitos es que me permite realizar operaciones en un sentido o en otro sentido. ¿Eso qué nos va a permitir? En un rato más cuando estemos conversando, es que siendo que el procesador solo puede sumar, ahora cuando nosotros queramos que reste, lo vamos a hacer también sumando. Solo encontrando el nuevo número que hay que sumar para simular que él restó. ¿Me entienden? Si yo tengo 3 y le resto 6, ya es lo mismo que yo a mi 3 le reste 4. O sea, perdón, le sume 4. Le sume 4 acá. ¿Me entienden? Entonces yo solo sumando voy a poder restar en este sistema. Y voy a poder decir que 4 es igual a menos 6. ¿Me entienden eso? Entonces, en los sistemas finitos, yo voy a poder avanzar o retroceder de la misma manera. Luego nosotros le vamos a llamar que restar lo vamos a hacer de una forma complementada, le vamos a llamar, y a esta forma le vamos a llamar sumar en forma complementada o restar en forma complementada, que sería sumar un número que es equivalente a restarle otro. Eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa aritmética de representación finita que estamos viendo acá? Significa que es una aritmética que yo la puedo representar en un sistema que tiene una cantidad finita de dígitos. Una cantidad finita de dígitos. Bien. Voy a borrar esto y vamos a seguir hablando de los sistemas de representación finita. ¿Entienden el concepto de representación finita? Hay un número más grande que puedo tener y de ahí de ese número más grande no hay caso. No puedo representar más. Vuelvo al más chico. Eso es lo que quiere decir. Representación finita. Yo voy a poner un poco el aire porque estoy un poquito asado. No sé si ustedes tienen calor o no. Empezamos un ratito. Y ahí lo paramos. Bien, muchachos. Entonces vamos a comenzar a revisar la aritmética de los computadores, que es de representación finita. Bien, una de las primeras y la más común que vamos a trabajar nosotros se llama representación no signada entera. Esa que está ahí. Representación no signada entera. ¿Qué significa representación no signada entera? Significa que los números de dígitos en los que yo estoy trabajando, ¿ya?, no van a tener que ver los números negativos. Solo voy a trabajar con positivos. Eso es lo que significa. Entonces, si yo tengo en esto que está aquí, si yo tengo, voy a suponer ahora que voy a tener un sistema, a ver si pueden entender la idea. Este sistema iría desde el dígito 0 hasta el dígito 7. El número más chico que yo pudiera colocar es el 000000000, ¿cierto? Y el número más grande son puros 1, que no sé si alguien me puede decir en decimal qué número sería. Sería el 255, ¿cierto? Entonces podría ir desde el 0 hasta el 255. Ese sería una representación aritmética no signada. ¿Por qué estoy diciendo que una representación no signada?
Es una representación no signada porque todos los bits que estoy utilizando no los estoy utilizando como dígitos y ninguno como signo, no tiene signo. Por lo tanto, al no tener signo, yo todos los números que voy a poder decir aquí siempre van a ser del tipo entero. Por ejemplo, la representación no signada, vamos a dar un ejemplo aquí. Voy a colocar un ejemplo y ustedes me ayudan a ir calculando estos ejemplos. ¿Ya? Miren, yo podría tener en la representación no asignada un 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ese número. Quiero saber ahora, este número que está, ¿en qué está este número? Está en binario, ¿cierto? Ese número quiero saber su valor, el valor. ¿Qué valor tiene en el mundo decimal? ¿Qué valor tiene este número? Y el número que tendría este valor, yo tengo que hacer la sumatoria de cada uno de los dígitos por 2 elevado al lugar de ese dígito. ¿Ya? ¿Qué es lo que me significa? El valor de los lugares, el lugar de este me vale 1, el de este me vale 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Les queda claro eso, no? Es el 2 elevado a. ¿Ya? Ese es el 2 elevado a. El 2 elevado a 2, este es el 0. 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8. ¿Ya? Así. 2 elevado aquí a 7 es 128. Entonces yo tengo que sumar todos aquellos por los dígitos donde están. Aquellos que los dígitos sean 0, no voy a tener que sumarlo porque 0 por cualquier cosa es 0. Por lo tanto yo tendría que sumar solo el valor que está aquí, 1 por eso, por 1 por eso, por 1 por eso y por 1 por eso. O sea, el valor de esta cosa que está aquí serían 202. Serían 202 en decimal. ¿Por qué 202 en decimal? Porque serían 128 más 64 son 192. Más 8 son 200, más 2, 202. ¿Ya? O sea, serían 202. Bien, y ese sería el valor. Al no ser signado, yo no tengo que decir que es menos 202 ni más 202. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es la representación? ¿Ya? Aritmética no signada. Cada uno de los bits del sistema fijo están dedicados específicamente para dar valor, para los valores, y no hay ninguno que esté dedicado a signo. Para ser sincero, es la única forma como trabaja el procesador. El procesador no sabe de signo, no sabe de nada, no tiene idea de números. Bueno, ustedes pueden ver, pero no sabe lo que es un 0, no sabe lo que es un 1, menos saber lo que es un valor negativo, no sabe nada de eso, solo trabaja así. Bueno, ¿y cómo es que nosotros trabajamos con valores negativos? ¿Y cómo es que nosotros trabajamos con decimal y toda esa cosa? Es una forma en la que nosotros, son ciertos algoritmos internos que se le han entregado al computador que nos permiten representar la información de cierta manera, pero una representación, nada más. Al interior del procesador siguen trabajando solo números así, en forma entera, no signada, nada más. Nosotros los interpretamos de cierta manera que coincide con nuestras formas de realizar las operaciones. Bueno, vamos a ver cómo lo representamos, cómo vamos obteniendo las distintas formas. Representación de punto fijo. Lo primero que se dijo, con esta forma, como estamos trabajando nosotros, podemos representar puros enteros, pero no podemos representar decimales. Entonces por ahí se les ocurrió hacer lo siguiente. De todos estos bits que se iban a dedicar a solo ser representación de valores, se dijo, vamos a hacer, se habla de punto porque estamos hablando porque todo esto se ha establecido en inglés. Y la verdad que los ingleses, la separación de los decimales lo hacen con un punto, no con una coma, por eso se llama